Seguimos en vivo, y mientras intentamos conectarnos con Gildo Norato, presidente de las cooperativas de trabajo del Movimiento Evita. Gildo, ¿nos estás recepcionando bien ahí? Nos dice que sí, bueno, ahí va a aparecer la imagen. A ver, te pregunto, Gildo, estamos acá con Lucas Prieto. Cuando pienso en la situación particular de la falta de vivienda o el déficit que tenemos, hay estadísticas que hablan de 2,5 millones, 3 millones de faltas de vivienda para la población. ¿Cómo trabajamos positivamente en esa política? Porque digo, después nos vamos a meter de lleno un poquito más en lo que es una toma, pero vos recién dabas en la tecla, digo, la gente que está tomando pasa una condición extrema de pobreza o de necesidad o lo que sea, y me parece que no le encontramos la vuelta a la respuesta frente al déficit habitacional que estamos teniendo. Digo, ¿cómo empezamos a trabajar política para revertir eso? Ya, en primer lugar, nosotros hemos generado varias propuestas en el Congreso de la Nación y en la provincia de Buenos Aires, particularmente para las villas de asentamientos que existían hasta el 2017. Llevamos adelante el Registro Nacional de Barrios Populares, que fue ley votada por unanimidad en ambas cámaras, y que todavía ni el gobierno de Macri ni el gobierno nacional han puesto los mecanismos institucionales para integrar esas villas de asentamientos donde viven casi 5 millones de personas, que no es un número cualquiera, son 4.400 barrios populares en Argentina y viven un poco más de 5 millones de personas. Ahí hay una ley que establece que hay que integrar esos barrios, que hay que dotarlas de servicio, y eso no se está cumpliendo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Movimiento Evita, particularmente la diputada Cubría, presentamos en el 2017 una ley para generar una propuesta legislativa donde el 25% del presupuesto de obra pública sea destinado a pequeñas obras de infraestructura social para mejorar el hábitat de los barrios populares, que se desarrolle con cooperativas y que sean familias y personas capacitadas que vivan en esos barrios. Esa ley ni siquiera se trató. Entonces, ni con el gobierno de María Eugenia Vidal, ni con el gobierno de Kicillof. Nosotros hemos elaborado propuestas, tendemos nuestro brazo solidario. En esta pandemia, todas las organizaciones hemos visto cómo las desigualdades han ido creciendo y sobre todo hay que reconocer que el Estado no llega a todos lados. El Estado en algunos casos es estéril y si no se dota del acompañamiento de las organizaciones comunitarias, de las comunidades de base, de las iglesias, de los clubes, de las sociedades de fomento, es muy difícil abordar los conflictos sociales con éxito para canalizar respuestas. Y creo que hay que ser muy responsable en este momento. Los movimientos populares así lo hemos hecho. Nuestras respuestas a estas falsas acusaciones han sido muy medidas, porque lejos estamos de generar un conflicto mediático, sino lo que queremos es que los problemas se resuelvan. Ahora, el Estado no puede ser fuerte con los débiles y contemplativo con los poderosos, porque hay un montón de countries que se han construido de forma irregular, con una posesión de la tierra bastante confusa, y no se responde de la misma manera. Pareciera que el Estado a los pobres, a los que no tienen nada, le propone respuestas punitivas, y a aquellos que tienen mucho dinero, las respuestas son distintas. Si no, veamos el lago escondido de lo que sucede en la Patagonia con Lewis, y las respuestas del Estado son protegerlo. Entonces, me parece que el Estado tiene que ser un canal para resolver los problemas, tiene que tener una utilización de las leyes de forma igualitaria y, por supuesto, nunca castigar al más débil, porque siempre de esa manera estamos siendo más injustos de lo que ya es la realidad, con 60% de pobreza, con un déficit habitacional enorme, que para que no crezca el déficit habitacional en la Argentina, no para resolverlo, sino para que no crezca, necesitamos construir aproximadamente 100.000 viviendas por año. Y eso no se está haciendo. No se está haciendo desde el 2012, por lo menos en la Argentina. Entonces, me parece que hay problemas muy concretos, hay problemas muy serios, hay problemas estructurales, y no alcanza con salir en la televisión acusando sin pruebas, y mucho menos metiéndole bala o topadoras a los más humildes. Mientras te escuchaba, pensaba y veía también en sintonía lo que ha sido la definición hoy del gobernador de la provincia sobre la cuestión de particularmente las tomas, y me preocupa, en lo personal, esta idea fría de trabajar sobre la legalidad o no de las tomas. Digo, se habla de si es legal, si es delito o si no, y se está poniendo poco hincapié en las personas que hacen la toma, digo, que es el valor humano, que es en definitiva el que tiene la falencia. Y me preocupa a futuro, porque más allá de que no llega la respuesta,
nos quedamos en la parte que menos, a ver, importancia tiene en comparación con la otra. Digo, no podemos hoy discutir si es legal o no es legal como prioridad cuando hay familias, hay nenes, hay criaturas que están en esa situación extrema. No sé si me comprendés a lo que quiero apuntar. Sí. Por supuesto que el primer derecho es el derecho a la vida digna, y la vida digna se garantiza con derechos constitucionales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al acceso a los servicios, al agua potable y por supuesto el derecho a la vivienda. Eso contempla la vida digna o el buen vivir, y me parece que, por supuesto que los dueños de la tierra, si los hay, porque en algunos casos ni siquiera aparecen, están en su justo derecho de reclamar ante la justicia respuestas, o ser indemnizados, o distintas posibilidades que da el derecho. Ahora estamos hablando de familias que están viviendo entre chapas, entre cartones y entre maderas, entre nylons. No hay ni siquiera posibilidad de construcción con material ahí. Y creo que tenemos que asumir la responsabilidad que la política ha fracasado los distintos gobiernos de por lo menos los últimos 10 años. Acá, partiendo de la base, desde el segundo gobierno de Cristina en adelante, se han tenido pocas respuestas en este sentido. El gobierno de Cristina terminó con casi 38.000 unidades habitacionales sin terminar en el área metropolitana, lo cual es un número exorbitante. El gobierno de Macri, mejor ni hablar, porque el gobierno de Macri no hizo nada, y este gobierno le está costando resolver, sobre todo el gobierno provincial, que tiene un enorme déficit con las problemáticas sociales. Pero sin ir más lejos, nosotros tenemos que poner el hombro para resolver los problemas. Es importante que el gobernador Kicillof escuche la voz de los movimientos populares, que pueda reflexionar junto a nosotros, que podamos entender que las salidas de suministro no son las mejores, no es bueno ponerle nafta al fuego, sino lo que hay que hacer es, a través del diálogo y a través de la mano del Estado, poder mediar entre los conflictos y encontrar una solución. Que las familias vivan con dignidad, que tengamos la posibilidad de soñar con un futuro más digno, que podamos atravesar esta pandemia con la responsabilidad que lo estamos haciendo los argentinos, porque llevamos 170 días casi de aislamiento preventivo y lo hemos hecho bastante bien, y otra hubiese sido la situación de nuestro sistema sanitario si no hubiésemos cumplido a rajatabla las políticas preventivas. Entonces, creo que es importante no actuar para la tribuna, no, como dice hay un economista famoso con el cual no coincido, el fulbito para la tribuna cuando se habla de pobreza, de desigualdad, de hambre, no sirve. Lo que hay que hacer es atender, estar cerca de los problemas, buscar soluciones que no siempre conforman a todos, pero siempre a través de la mediación y del diálogo es mejor que el carácter punitivo y el carácter represivo del Estado. Y creo que, reitero, si somos fuertes y duros con los débiles, no podemos ser contemplativos con los poderosos. Y creo que hay que establecer prioridades, y el derecho a la vida digna tiene que ser la principal prioridad de esta democracia que tantas deudas tienen con los más humildes. Gildo, te escuchaba decir que hay que mediar, ¿no? ¿Cómo se podría, hay puntos de encuentro, es posible mediar entre el que hace la toma y el propietario del terreno? ¿Hay punto medio? Me parece que ese es el gran desafío. Nosotros, en los peores momentos del gobierno de Macri, con una ministra de Seguridad que tenía una doctrina que se la denominó, entre comillas, la doctrina Chocobar, y a pesar de todas las desigualdades que se fueron generando en ese gobierno, nosotros siempre planteamos primero propuestas. A cada protesta la acompañamos con propuestas, por eso las leyes que te mencionaba anteriormente, entre otras más que fuimos presentando. Y lo segundo es que el conflicto social, si no es canalizado por las vías institucionales, por los canales institucionales, va al desborde, va a la crisis, va a el debilitamiento de las instituciones. Y cuando eso sucede, cuando hay desborde, cuando el Estado no tiene capacidad de dar respuesta, quienes ganan son los más poderosos, porque los pobres siempre pierden en las crisis. Recordemos el 81, el 89, el 2001, y sin ir más lejos, me parece que es un momento que tenemos que empezar de nuevo en la Argentina, porque esta pandemia nos permite, cuando salgamos de
de esta situación de prevención y de aislamiento, planificar una idea de nación, una idea de país, donde todas y todos estemos adentro, o por lo menos poner el Estado en una sintonía de largo plazo, porque cada 4 años pareciera que nuestro país tiene que empezar desde cero y eso evidentemente no fortalece las instituciones, no construye políticas de Estado y por sobre todas las cosas, que es lo que más nos importa a nosotros, no resuelve los problemas de quienes demás están sufriendo y que hoy están sufriendo mucho en la Argentina, están sufriendo mucho y me parece que hay que buscar los canales para que el Estado sea mediador, para que el Estado contemple la problemática de quienes más están sufriendo y para que la justicia actúe en esa situación, en el marco de la responsabilidad institucional de que no se puede ser duro con aquellos que más están sufriendo. Sin lugar a duda. Uno ve que en este tema como que estaría faltando decisión política, un árbitro, ¿no? Porque por un lado tenemos el gobernador que dice unas manifestaciones en una línea, Freddy en otra, Bernie en otra, los intendentes de la tercera, que son los más complicados en este tema, se manifestaron con un duro comunicado. Digamos, ¿estamos ante un tema que nadie quiere resolverlo o que no se sabe o que está superada la situación? ¿Cuál es tu lectura? Creo que la política ha fracasado. Si uno ve sistemáticamente cómo han aumentado la política de los subsidios desde los 80 en adelante, queda muy claro. La Caja PAM beneficiaba a 800.000 familias. Hoy el IFE beneficia a casi 10 millones de familias. Estamos hablando de un crecimiento progresivo y sin cesar de políticas de subsidios para abordar la pobreza y lo único que hemos logrado es estructuralizar la pobreza. Como dice Francisco, cuando los subsidios son transitorios, sirven en la medida que podamos reinsertar o integrar en el mundo del trabajo. Cuando los subsidios se transforman en permanentes, hacemos algo que es muy dañino, que es estructuralizar la pobreza. Y nosotros creemos que el trabajo es el ordenador social, el trabajo es lo que permite la dignidad, el trabajo es la mejor política social y a través del trabajo uno puede ordenar su vida, estructurar la familia, permitir que sus hijos vayan al colegio y vivir en una vivienda con servicios. Nosotros hoy creemos que tenemos que construir 100.000 viviendas por año y tenemos que generar 1 millón de lotes con servicio para empezar a construir un camino serio y estructural en función de resolver estos problemas. Has dicho al comienzo que Bernie sobreactúa como un panelista de chimentos, haciendo referencia a las tomas. Poco lo he sobreactuado y lo he visto expresarse sobre la situación de Facundo Castro, tragedia que ha sucedido, se ha confirmado en las últimas horas, y me da la sensación que, si bien ustedes como fuerza política exigen respuestas, bueno, el ministro poco quiere tocar en la situación particular de lo que hace esta desaparición. ¿Coincidís con esto o crees que están tomando el toro por las astas desde la cartera de seguridad bonaerense y a la espera de la justicia? Primero, es una causa que tuvo que asumir la justicia federal con peritos de la fuerza de la Policía Federal, precisamente porque hay fuertes sospechas de la participación de algunos actores de la policía bonaerense que están al mando de Bernie en la muerte de este joven. Eso no está probado, pero hay indicios y hay antecedentes. Me parece que el ministro tendría que tener una actitud de mayor colaboración para despejar las dudas, porque nosotros, en el caso nuestro, del Movimiento Evita, no somos parte del Frente de Todos para reavivar la doctrina Chocobar o para que las fuerzas de seguridad sean cómplices de este tipo de situaciones. Reitero, no está aprobada la participación de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, hay indicios, hay sospechas y hay antecedentes. Me parece que las fuerzas de seguridad y sobre todo el ministro tendrían que tener más responsabilidad en este tema y acompañar con mayor firmeza para que se despejen las dudas, porque quienes somos del Frente de Todos, quienes votamos a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lo hicimos con el convencimiento de que la doctrina Chocobar y las fuerzas de seguridad antidemocráticas no podían seguir gobernando o autogobernándose en el territorio bonaerense. Y me parece que eso es una gran responsabilidad y nosotros estamos dispuestos a acompañar al gobernador Kicillof y al ministro Bernie en una profunda transformación democrática de las fuerzas de seguridad.
porque entendemos que es una necesidad democrática de nuestro país. Y creo que es importante que se aclare la verdad, que se sepa qué pasó con Facundo. No podemos vivir con esta angustia y mucho menos permitir que los pibes pobres de la Argentina, las pibas pobres de la Argentina se mueran y nadie sepa por qué. Y creo que eso tenemos que comprometer no solamente a los organismos de derechos humanos. Reitero, nosotros estamos dispuestos a ayudar al gobernador Kicillof, a darle todo nuestro apoyo, y al ministro de Seguridad, Perni, para generar una profunda transformación democrática de las fuerzas de seguridad. Lo decimos desde el primer día y lo afirmamos hoy, a pesar de que el ministro nos acuse de cosas absolutamente falsas y sin pruebas, porque tenemos que tener una actitud constructiva, tenemos que tener una actitud responsable, tenemos que tener una actitud que permita mirarnos a la cara y decir algo hemos hecho para el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, que en el fondo es lo que nos importa: vivir mejor, vivir con derechos, vivir con dignidad, vivir de nuestro trabajo y comer en nuestras mesas, en las mesas de nuestra familia, y terminar con los comedores y los merenderos. Mientras tanto, somos solidarios y nos ponemos al frente de todas las batallas que haya que dar para que nuestras familias de los barrios populares vivan mejor. Te llevo un poco a alguna situación política más general. La Iglesia y algunos obispos han planteado que tras lo que es la cuarentena o la pandemia que atravesamos en la Argentina, se viene la pandemia del hambre y la desocupación, ¿no? Como quizás factores de mayor preocupación en la Argentina que empezaremos a desarrollar de aquí dentro de pocas semanas nada más. ¿Cómo se contiene, esto que quizá desde los sectores más humildes empieza a haber, no sé si una normalidad, pero empieza a afectarse una clase media, empieza a desplazarse quizá unos sectores sociales en una situación ya de pantano y de preocupación? ¿Cómo trabajamos eso para que no sea una crisis social sin retorno? Poniendo como eje el trabajo. La pandemia de la pobreza no es nueva. La pandemia de la pobreza estructural tiene muchas décadas en la Argentina. Aún en los mejores años económicos del kirchnerismo nunca pudimos reducir la pobreza estructural al menos del 22 o 23%. Y eso es muy, muy importante, muy, muy relevante. Nosotros tenemos datos e índices muy preocupantes. Por eso, esa pandemia existió, y si queremos que no exista más, tenemos que poner eje en el trabajo, tenemos que poner eje en la vivienda, tenemos que poner eje en los lotes con servicio, tenemos que poner eje en aquellas problemáticas que los movimientos populares, las cooperativas autogestionadas, las comunidades de base en los barrios más humildes tienen experiencia y tienen que ser parte de la solución, porque nosotros creemos que hemos hecho enormes aportes en esta pandemia con nuestra solidaridad, con nuestra presencia en los comedores, en los merenderos. Hoy abastecemos de alimentos a casi 2 millones de familias a nivel nacional, el conjunto de los movimientos populares. Me parece que la forma de abordar la pandemia de la pobreza es poniendo como eje en el trabajo, no en los subsidios, no en los planes, en el trabajo, que es lo que le brinda dignidad a las familias y es lo que permite ordenar el funcionamiento de una comunidad. Mientras te escuchaba pensaba que algunas organizaciones sociales me han planteado a mí que les suceden algunas cuestiones que tienen los programas potenciar trabajo, pero no tienen cómo ejecutar que la gente trabaje. Eso es una falencia del Estado y que hay que coordinarlo quizá con gobernadores o con municipios para poder entrar en la lógica que vos estás planteando, o se empiezan a acostumbrar a que el subsidio o la retribución económica que se plantea desde el Estado sea sin ningún tipo de contraprestación. Y digo esto porque, insisto, no me lo han dicho solamente gente de Levita, me lo han planteado las organizaciones, como una cuestión de decir, nosotros los programas que tenemos, muchas veces no tenemos qué trabajo cumple la gente, y me parece hasta una paradoja incluso. Sí, claro, por eso en el marco de potenciar trabajo se está construyendo y en algunos casos ya estamos implementando una contraprestación efectiva y concreta en obras de infraestructura social, en políticas de saneamiento ambiental y en lo que son políticas de prevención sanitaria para impedir que el COVID avance y para tomar las medidas de higiene correspondientes. Para nosotros es central que potenciar trabajo vaya creciendo y cada vez exista más contraprestación. Hoy está en un 15% del padrón la contraprestación efectiva, pero tenemos que llegar al 100%. Y el desafío de los movimientos populares es construir esa respuesta, desde los barrios y desde la gestión, porque nosotros no llegamos a ser parte de este gobierno nacional
para contemplar que las cosas sigan sucediendo, y sobre todo aquellas que están mal, sino que estamos ayudando para corregirlas, para mejorarlas. Y reitero, la contraprestación del potencial trabajo tiene que llegar al 100% de los titulares. Hoy estamos en el 15% y nos parece poco. Ahora, ese 15% hace 2 meses no existía. Claro. Y eso es un logro que hemos construido los movimientos populares en apoyatura con el Ministerio de Desarrollo Social, que ha hecho una gran tarea, tanto el ministro Arroyo como, por supuesto, nuestro compañero Emilio Pérsico, que es quien está al frente de esa pelea. Las últimas dos, y ya te liberamos, obviamente agradeciéndote, pero aprovechándote la conexión. Pienso, recién decías del laburo que han elaborado durante los últimos meses y los lugares que han ganado, digo, en términos de crecer estadísticamente, y analizaba, antes de la charla contigo, lo que han hecho los movimientos sociales durante la pandemia, digo, que han sido uno de los grandes contenedores de la situación social, junto con la Iglesia y con otras organizaciones, y preguntarte si se sienten retribuidos en el sentido de el reconocimiento que tienen que tener por el laburo que han hecho, o si bien no les interesa, que puede también ser una lectura de tu parte, pero si creen que, no sé si la política, pero el conjunto de quizá de dirigentes, les reconoce el laburo que han hecho durante estos 5 meses, que realmente ha sido hasta apoteótico en algunas cuestiones. Mira, nuestro mayor reconocimiento los tenemos en los barrios populares, donde viven nuestras familias, donde están nuestros hermanos, nuestras hermanas, donde están los pibes que sufren. Ahí hay un enorme reconocimiento porque nosotros vivimos ahí, nosotros no vamos al barrio, nosotros no tenemos una mirada externa a lo que sucede, sino que nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestra organización proviene de las familias más humildes, que son el 90% de nuestras organizaciones. Por lo tanto, ese reconocimiento nos llena de orgullo, ese reconocimiento es una caricia permanente a nuestro corazón, y ese reconocimiento no invalida a los otros. Los otros existen en muchos casos, de muchos dirigentes, principalmente del presidente, que es el que nos alienta permanentemente a ser parte del futuro, mucho más que otros dirigentes, pero con eso tenemos la suficiente fortaleza para dar la pelea por todo lo que falta. Reitero, el reconocimiento de nuestros hermanos y nuestras hermanas es vital, porque es el reconocimiento a ellos mismos, a ellas mismas, a las compañeras que le dan de comer a los millones de habitantes de nuestro país, en los comedores, en los merenderos, que muchas veces no es retribuido, que muchas veces no es reconocido institucionalmente, pero es el reconocimiento que hay en el barrio, en el club, en la sociedad de fomento, en las parroquias, en los templos, y eso para nosotros es fortalecer el tejido social, eso es organizar en el territorio, eso es empoderar a quienes han sido marginados históricamente. Ese es el mayor reconocimiento, el mejor reconocimiento, y es la organización popular construyendo su propio destino. Y creo que eso es un enorme aporte, no solamente a resolver los problemas, sino es un enorme aporte a la democracia para que las instituciones se fortalezcan y tengan canales de diálogo concretos con los sectores más humildes. Gildo, te escuché hablar de Francisco, ¿no? Bueno, él tiene la famosa frase tierra, techo y trabajo, ¿no? Como derechos sagrados y bases de la justicia social. ¿Cómo ves vos esta situación económica que esas bases de la justicia social aleja no solamente a los humildes, sino a la gente de la clase media de la posibilidad de acceder a eso? Digamos, ¿qué tan lejos estamos hoy comparado hace 4 o 8 años de la posibilidad de que un trabajador, una trabajadora pueda acceder a tener su propia vivienda con el fruto de su trabajo, ¿no? Sin necesidad del auxilio del Estado. Sí, la primera parte de la pregunta no la escuché porque justo me entró una llamada y me interrumpió. La segunda parte, si me la podés repetir. No me la acuerdo. No, a ver, hace hincapié en los pilares de tierra, techo, trabajo de Francisco, que justamente un poco ustedes levantan esa bandera, pero que hoy en la lógica de la Argentina parecería ser casi una utopía que se pueda convertir en realidad esos pilares que desde la doctrina Francisco nos ha bajado a todos de buena manera, ahora en la práctica parece cada vez más alejado en la Argentina 2. Digo, ¿cómo transformar eso de algo teórico a algo práctico? Con mucha lucha, con mucha organización, con mucho protagonismo y, sobre todas las cosas,
tratando de derribar las barreras burocráticas que muchas veces tiene el Estado. No sé si estamos tan lejos. Creo que esta pandemia ha mostrado las desigualdades en todos los niveles, ha demostrado que el Estado no llega, y ese vacío que hay por parte del Estado lo podemos ocupar con organización, con fuerza comunitaria y con una articulación permanente con los niveles del Poder Ejecutivo, tanto local, provincial y nacional. Y creo que la salida de esta pandemia, de esta cuarentena, nos va a dar la posibilidad de afrontar esos problemas estructurales. El gran desafío de los movimientos populares es que esta enorme crisis se transforme en una nueva oportunidad que como pueblo no podemos desaprovechar, y creo que con nuestra lucha, con nuestra organización, con el rol del Estado, con la participación y la decisión del presidente de la Nación, creemos que vamos a estar un poco más cerca en ese camino, porque así nos lo ha dicho el presidente en términos públicos, en términos privados, y por eso nosotros somos parte del Frente de Todos, porque esas utopías, esos sueños, esas esperanzas colectivas sean parte de la gestión. Y mira, quiero decirte algo, la economía popular genera trabajo desde el descarte social. Ese trabajo brota de las comunidades de base, y esas comunidades de base, esa comunidad territorial, genera esperanza colectiva. En eso somos muy distintos al capitalismo tecnocrático y somos muy distintos a la dirigencia política tradicional. Por esa fuerza comunitaria, por esa generación del trabajo, el milagro de la creación, le decimos nosotros, los que somos cristianos, ¿no?, de la economía popular. Y esa esperanza nos hace pensar que es posible, que esa lucha que damos todos los días no es en vano, y hoy tenemos un compañero presidente que nos permite pensar que vamos a empezar a caminar el camino de nuestros sueños, subiendo escalón por escalón para resolver esos problemas, y esa es nuestra gran pelea. Gildo, agradecerte por el contacto y una semana en la cual han tenido obviamente la rispidez que arrancábamos conversando, pero siempre es grato intercambiar conceptos contigo, así que gracias por la gentileza de conectarte hoy, y a disposición quedan muchos temas para conversar. Un día vamos a hacer especial de economía popular, que me interesa profundizar en eso, pero bueno, hoy agradecerte porque en esta semana tenerte para nosotros es muy importante. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad, disculpen las demoras, que estaba llegando desde Capital hasta La Plata y me demoré, pero después me pude conectar sin problemas, y tener mucha fe, creer en la posibilidad que nos da la fuerza comunitaria, y nosotros somos un pueblo cristiano, somos un pueblo que lucha, que vincula la fe con la religiosidad popular y con la pelea y la organización, y eso nos permite tener fortalezas para no entrar en provocaciones y estar siempre bien centrado de cuáles son los problemas que hay que resolver. Así que gracias por el tiempo y hasta cualquier momento. Cuando me inviten voy para Entre Ríos, que nunca recibí invitación, no conozco, así que algún día que me llegue formalmente el mensaje me doy una vuelta por Entre Ríos. Cuando quieras, los esperamos. Abrazo grande, Gildo, buen fin de semana. Hasta luego, chau chau. Pasaba, Gildo Norato, presidente de las cooperativas de trabajo del Movimiento Evita. Bueno, en la semana de toma de tierras, definiciones, algunas van a quedar afuera del tape por una cuestión de gravedad, ¿no? Digo, para resguardar el Frente de Todos, Bernie sobreactúa como un panelista de chimentos. Fuerte, la verdad. Pero bueno, cumplimos la promesa de tener movimientos sociales. Sí, la verdad que sí, increíble, pero bueno. Programa número 11. Hasta acá llegamos, 12 me parece que estamos. 12. Ahí tengo algunos mensajes, como siempre, me mandan audios a la hora del programa. Señores, hasta aquí llegamos, Hasta la semana que viene será. Sí, y antes de irme, como hago siempre, me tomo 2 minutitos para pasar una cuestión importante. Suma preocupación con lo que está pasando en el Ministerio de Producción. Está habiendo una ola de despidos que era propia del macrismo y no así del Frente de Todos. Culfa se está haciendo una limpieza, valga la redundancia, sobre el servicio de limpieza del INTI, 148 familias, y de un organismo que se me fue ahora el nombre, geológico, pero realmente grave la situación, porque este gobierno fue el mismo que planteó el no despido. Bueno, ya hay más de 200 personas en la calle, así que atención a eso para seguirlo de cerca, sí. Terrible, ¿no? Y hablando de Chimento, me acordé, ¿vas a decir algo? Decías que se rompió una pareja, ibas a... No, semana que viene. Semana que viene, semana que viene nos metemos de lleno. No me puede dejar con esto. No, semana que viene vamos a tener un referente de política nacional. Atención con esto, vamos a charlar largo y tendido
no sé si presencial o por Zoom, hay que ver el tema de la presencialidad, 12.000 casos hoy, peligroso, reunirse con gente, no tanto por nosotros, que hacemos test, hacemos PCR antes de cada emisión, pero... ¿Por qué se ríe? Hacemos PCR antes de cada emisión. Hacemos DRF, nos movemos un DRF. Bueno, de acá abajo. Pero bueno, nada, semana que viene ya puedo prometer y acertar un referente de la política nacional y después obviamente algo en sintonía con los municipios. Hasta acá llegamos, abrazo grande para todos, nos encontramos la semana que viene. Chao.